23:38, dice así: había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. La palabra del Señor nos muestra en el momento en que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, donde Él fue primeramente enjuiciado suciamente por los fariseos, por los sumos sacerdotes, ¿no?, que estaban en ese momento sobre Jerusalén. Y vemos cómo la injusticia se muestra desde un principio con nuestro Señor, en el cual se ve a la sociedad totalmente errada, totalmente perdida, porque cuando es llevado a nuestro Señor Jesucristo ante Pilato, vemos que Pilato a la gente le muestra dos personas, ¿no? Le muestra a Barrabás y a Jesucristo. Y la gente decide por Barrabás, por el malvado, por aquel que solamente traía desgracia a la ciudad, traía pleito y disputas. En cambio, rechazaron a aquel que venía sanando, curando, haciendo milagros en la vida de las personas de toda la ciudad. Y aquí nos encontramos que Jesucristo estaba en una cruz junto a dos malhechores con dos personalidades distintas, con dos personalidades diferentes, en la misma situación, pero totalmente distintos. Y es como a veces podemos ver que estaba el buen ladrón y el mal ladrón. Y podemos encontrar que eran dos personas que tal vez en un principio llegaron o que se criaron en su vida, ¿no?, haciendo maldades por necesidad y otras por codicia, lo cual los terminó llevando a ser crucificados. Y esto eran Dimas y Gestas, eran sus nombres. Y vemos que Jesucristo estaba allí entre ellos, en el mismo lugar, en el mismo momento de ser crucificados. Y podemos notar que en ese momento hay un ladrón a su costado que solamente le injuriaba, solamente se descargaba contra el Señor. Así venía siendo él injuriado durante todo el momento en que él estaba siendo llevado a la cruz. Todos le injuriaban, todos lo reprochaban, se burlaban, lo golpeaban. El Señor venía sufriendo una tras otra. Y ellos no podían ver que el Señor lo hacía solamente para salvar sus vidas, salvar sus almas. Vemos que este hombre se encuentra ahí en el mismo momento, antes de su muerte, teniendo a Jesucristo aún al lado, solamente encontró reproches ante aquel que moría también para salvarlo a él. Y es así como notamos a veces en este mundo. Vemos cómo todo se está acabando, pareciera que el tiempo del fin se está cumpliendo y el Señor está a punto de regresar. Vemos que la sociedad está llegando al punto de ser enjuiciada, ¿no?, con el sentido de que Cristo ya viene, de que se está cumpliendo su palabra y vienen grandes juicios para la tierra. Y en un momento cuando todo se está acabando y se está complicando, se está acabando para los del mundo, pero no para aquellos que están con la mirada puesta en el cielo, en Jesucristo. Y cuando uno va y le predica del Señor, que Él murió, que Él entregó su vida, solamente encuentran reproches para el Señor. Solamente encuentran quejas ante el Señor. Que por qué pasa tanta muerte, tanta pandemia, por qué pasa tantas dificultades
¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué mi padre está enfermo, mi madre? ¿Por qué tengo problemas en mi trabajo? ¿O por qué mis hijos se han apartado? Solo reclamos y solo reproches, como este ladrón se encontraba. Pero este ladrón estaba totalmente cegado, porque no podía ver en todo su odio, en toda su ira, en todo ese corazón cargado de maldad. No podía ver que aún hasta en el punto antes de entrar a la muerte, Jesucristo estaba a su lado. Vaya qué hermosa oportunidad tuvo este hombre, que aún hasta antes de morir tuvo la oportunidad de salvarse, estando Jesucristo a su lado, padeciendo aún esos sufrimientos de que también fueron crucificados, golpeados. Dice que sus rodillas eran quebradas, traspasados con clavos. Aún en el mismo dolor y el mismo sufrimiento, allí también estaba Jesucristo. No solo por él, sino por toda la humanidad. Y el Señor solamente lo observaba y escuchaba lo que él decía. Y es así como hoy en día pasa en este mundo, que se quejan y solo saben quejarse ante el Señor. Solo le llevan recriminaciones y solamente le llevan quejas al Señor. Cuando vemos en este momento al otro malhechor que se encuentra al otro costado de nuestro Señor Jesucristo, que él verdaderamente vio la luz que Jesucristo emanaba. En esa oscuridad, en ese momento difícil que se encontraban antes de ser ya muertos, ¿no? Físicamente, este hombre sí pudo ver que se encontraba ante el Salvador del mundo. Este hombre sí se arrepintió. Es la diferencia entre la persona orgullosa y la persona que verdaderamente, a pesar de que cometió errores, puede reconocer al Señor como su Salvador, reconocer sus pecados, sus errores. En el momento de la muerte, antes de morir, este hombre miró a Jesucristo y vio que él estaba en su misma situación, que él estaba en el mismo momento en el cual iban a tal vez perecer físicamente. Pero él vio allí la luz de Jesucristo, esa luz que le permitió no solo llegar ahí en ese momento con el Señor Jesucristo, sino que le dio una nueva vida. Cuando el otro la perdía, en este momento se arrepentía ante el Señor y le decía: nosotros sí merecemos estar aquí, nosotros sí somos pecadores y faltantes. Este hombre reconoció la justicia divina porque le dice: nosotros sí merecemos estar aquí, hemos hecho cosas malas. Y aún le dijo a su compañero, tal vez de toda la vida, queriendo hacerlo recapacitar, aún estando en ese momento: ¿no temes tú a Dios? No le temes aún, no reconoces que eres Dios. Y así son muchas personas, aún estando en el borde de la muerte, en su orgullo, en su corazón, en sus propias ideas, en sus propios pensamientos, creyéndose sabios en sí mismos, lo que piensan. No reconocen que Jesucristo le da una oportunidad todos los días. No reconocen que Jesucristo está a la puerta y lo está llamando. Que el mundo se está acercando y se va acercando cada día con más deprisa al juicio, y el Señor está ahí para que no mueran, no perezcan, sino que puedan tener vida eterna. Fíjate que muchos cristianos a veces piensan: bueno, voy a seguir mi vida así nomás, total, después al último me arrepentiré. Y no es así. Hay que vivir una vida consagrada para el Señor. La misericordia la tuvo este hombre que se arrepintió hasta lo profundo y reconoció que Jesucristo era la salvación. Y él, en su dolor, en su aflicción, le pidió al Señor Jesucristo que cuando venga en su reino se acuerde de él, se acuerde y tenga memoria, porque él reconocía que era el Mesías, el Salvador del mundo. Ahora es lo que nosotros nos debemos preguntar: ¿qué clase de personas somos? ¿Aquellas que le llevamos quejas al Señor, que le llevamos solamente reproches al Señor? ¿O aquellas que nos reconocemos de nuestros pecados, nos reconocemos en nuestras faltas y le decimos: Señor, acuérdate de mí?
Acuérdate, tal vez soy pecador, tal vez soy faltante, tal vez he hecho tantos males en mi vida, Señor, pero yo necesito que tú te acuerdes de mí. Yo necesito que tú traigas tu reino a mi vida, que tú reines en mi corazón. Yo necesito, Señor, que tú cambies mi vida. Tal vez estás en una muerte no física, tal vez espiritual, y necesitas que el Señor te dé la oportunidad de volver a vivir. Como este hombre que tal vez acababa en este mundo su vida, pero no la perdía. Él la volvía a ganar, tan solo con reconocer que Jesucristo era el Salvador del mundo. En ese momento la misericordia del Señor se extendió, porque en el último momento aún ni la muerte pudo arrebatarle un alma al Señor Jesucristo. Aún en ese último momento este hombre también no tuvo tiempo de bautizarse o de cuantas cosas, pero solamente con creer en Jesucristo. En ese momento el Señor tuvo misericordia y lo hizo salvo, porque se humilló hasta lo profundo. Tal vez estaba en esa cruz, pero se humilló espiritualmente ante el Señor, reconociendo que era el único que podía salvarlo, que podía traerle salvación a su alma, que tal vez moriría justamente, pero que en la misericordia de Jesucristo podría encontrar una vida eterna, que iba a ser libre de todo aquello que tal vez en algún tiempo lo ató, desde su juventud, desde su niñez, atado tal vez a la calle, al mundo perverso, a lo que lo ataban, a cuántas cadenas, cuántos vicios, criándose en un mundo sin amor, sin cariño, como vemos hoy en día, que los niños crecen, que las personas rechazan al Señor Jesucristo, pero el Señor le ofrece una oportunidad todos los días. Le ofrece una oportunidad y le dice: yo estoy aquí, yo pasé tu mismo sufrimiento, yo sé lo que vos viviste. Yo quiero darte una vida en mi reino. Yo quiero que mi reino esté en tu vida. Y en nosotros es aceptar al Señor Jesucristo, humillarnos, reconocer que somos pecadores, que somos faltantes en nuestras vidas, reconocer que lo necesitamos, que sin Él no somos nada. Como dice su palabra, que Él es el todo del hombre. Es la pieza que nos falta y que este mundo no quiere verlo. Es la pieza que le falta al mundo y no quiere verlo, lo rechazan. Solamente tienen quejas ante Dios y dicen: si el poder de Dios es tan grande, ¿por qué no soluciona? ¿Por qué no cura aquel? ¿Por qué no hace aquello? ¿Por qué mejor no se arrepienten al Señor Jesucristo? ¿Por qué mejor no se entregan a Él? ¿Por qué no lo buscan con un corazón sincero y verán cómo el Señor sana todas sus heridas? No es que uno llega al Evangelio y tal vez la vida sea color de rosas. No, vamos a tener que pasar luchas, procesos, dificultades. Pero te puedo asegurar que con el Señor, que no hay nada igual a vivir la vida junto al Señor. Que aunque vengan las pruebas y la lucha, la presencia de Dios siempre te acompañará. La presencia del Señor siempre estará ahí a tu lado. Porque Él también pasó los sufrimientos y padeció por nuestras vidas. Él conoce tu corazón. Y Él sabe lo que tal vez es estar solo, porque Él también se sintió desamparado y solo. Aún en tu muerte tal vez espiritual, clama, busca, ora al Señor, arrepiéntete de tus pecados y el Señor traerá vida a tu alma, a tu espíritu. Gánate un lugar en el cielo. No busques fama, no busques en esta tierra, no busques provocar al Señor quejándote, reprochándole al Señor, trayendo quejas al Señor, sino al contrario. Reconócelo como tu Dios. Reconoce que necesitas la libertad que el Señor puede darte en su vida, en tu vida. Él puede sanarte de cualquier herida. Él puede salvarte. Él puede rescatarte como lo hizo con estos dos hombres en ese momento de la muerte. Fíjate que no tuvo poder ni la muerte para sacarle un alma al Señor. Aún en ese mismo momento en el cual se encontraba ya en sus últimas horas de crucifixión, Él siguió salvando almas. Él siguió llevando la palabra, porque Él mismo es la palabra. Por eso te animo y por eso te digo, pregúntate de qué lado estás. ¿De aquel que le reprocha al Señor o de aquel que se humilla ante Dios? De aquel que reconoce que es faltante y que dice: Señor, yo te necesito en mi vida.
yo hasta aquí caminé mal, hice todo mal, tal vez te reproché de más, tal vez te dije cosas que no debía decirte, pero es hora de humillarnos y reconocer que Él es Dios Todopoderoso y que Él puede glorificarse en nuestras vidas. Él puede hacerlo, porque no existe nada que Él no pueda. Él es el Dios Todopoderoso y te aseguro que el Señor no te va a desamparar, ni te dejará jamás en ninguno de los días de tu vida, porque Dios es eterno. Hasta aquí la palabra, hermanos, y espero que le haya sido de agrado y de bendición para su vida.